Un libro es un pequeño misterio, un artefacto que contiene historias, pensamientos, propuestas y al mismo tiempo un millón de preguntas y fantasmas. Me llamo Luis Sepúlveda, nací hace ya 66 años en este país, en Chile, en la ciudad de Valle, en el norte chico, y me dedico a eso que se llama el oficio más antiguo del mundo, que es el oficio de contar historias. Hago algunas otras cosas, también soy periodista, he hecho algunos pinitos colocándome detrás de una cámara, realizando algunas películas, como guionista y como director. Y en general soy un hombre que trata de vivir la vida de la mejor manera posible y sin hacer daño a nadie. Si hay un escritor nómade entre los chilenos, probablemente el más emblemático sea Luis Sepúlveda, un alma inquieta al que los años de detención en dictadura no lograron apaciguar el temblor en sus alas. Continentes, culturas aborígenes, cruzadas modernas, hombres curtidos por la tundra y el desierto, todos se encontrarán con este hombre errante y terminarán atrapados en sus libros. Luis, bienvenido a Ojo con el Libro. Muchas gracias. Nosotros siempre, atrás de la literatura, podemos robar, conocer mundos distintos. Y hay una historia que yo leí hace mucho tiempo que me ha servido cuando quiero hablar del hombre, de la diferencia del hombre y el animal, del juego y de la Amazonía. Y tiene que ver con la historia de cómo se cazaban a los monos. En que agarraban estos cocos, le hacían un hoyo, les pasaban un cordel, adentro les ponían unos guijarros, el mono mete la mano que cabe justo, toma el guijarro, y es tanto lo que le gusta jugar que aunque ve que el cazador viene a buscarlo, es incapaz de soltar la mano, sacarla y huir. Y lo cazan sin estar amarrado. Es su afán, que es mayor que las ganas de vivir incluso, por jugar. Yo esa historia la leí hace muchos años, pues sí, hace 15 años, en un viejo que leía historias de amor, un libro tuyo. Así que primero que nada te lo agradezco y te reconozco el robo, me ha servido muchísimo, he conquistado chicas y he pasado incluso por inteligente. Que no ha sacado la mano de... Y mi pregunta ¿es escribir un poco eso? ¿Un juego, una afición tan potente que no te deja soltar la mano? Yo creo que sí, es una muy buena definición, te la voy a robar también, es esa. Pues Sí, estamos empatados. No, es eso, creo que es eso, ¿no? Mira, yo nunca olvido una frase que le escuché una vez a Julio Cortázar, ¿no? Que decía que lo que medía realmente el mérito, ¿no?, de lo que tú escribiste estaba en la intensidad que tú le dabas al relato y que tenía que tener un efecto de púgil de box, tenía que ser un derechazo al mentón del lector y dejarlo groggy. Yo creo que es verdad y modestamente yo procuro hacerlo, ¿no? Me gusta empezar a contar desde la primera palabra, desde la primera línea, ¿no? Buscando ese amable derechazo al mentón del lector para que no abandone el libro, para que no abandone la historia. No es nada original, o sea, conozco, y en el caso de la literatura chilena, por ejemplo, otros colegas que hacen exactamente lo mismo, ¿no? y lo consiguen realmente, ¿no? Puedo citarte, no sé, para mí es uno de los escritores de cuento, que es un género dificilísimo porque es la prueba de fuego para el escritor, se llama Polidela, ¿no? Y Poli en todos sus cuentos hace eso, te pega un derechazo enorme que no puedes soltarlo, ¿no? Y creo que en eso consiste el oficio, ¿no? Yo soy un lector cruel, realmente muy cruel. ¿En qué sentido? Si a mí no me empiezan a contar la historia en la página 5, lo dejo, ¿no? Lo dejo, realmente, y se va al reciclaje. Hablando con Rivière Letelier, él decía que una de las cosas que le interesaba al escribir era también, tenía que ver con la estética, que tú pasaras por un párrafo y la gente dijera, a ver, y devolverte, no porque te perdiste, sino por el simple placer de volver a releer un párrafo. ¿Cómo tratas tú esa textura?
Tiene toda la razón, Rivera Letelier. Él lo consigue, ojo, lo consigue. Es también uno de los que dan un tremendo golpe al mentón del lector. En mi caso personal hay una gran preocupación, ¿no? Una preocupación muy grande de, a ver, para ser un poco más claro en esto, cuando tú tienes una idea, no primero dejas que la idea se transforme en una obsesión, que es lo que te hace sentarte a escribir en un momento determinado. Sueltas esa idea y lo que tienes es un montón de palabras, es un texto, no una historia. Y el desafío es transformar esa historia, ese texto en literatura, y ahí es donde interviene entonces el enorme placer estético, ¿no? De transformar eso en belleza también, en tú mismo sentirte capaz de ser un creador de belleza, ¿no? A través del lenguaje, ¿no? ¿Tú, por ejemplo, lees tus propios textos en voz alta? Mi última corrección consiste en grabar y escuchar, y esa es la corrección bueno, definitiva, porque la oralidad no te miente, ahí te das cuenta, dices, no, no, esa palabra no va con esa palabra no casa con esa, ¿entiendes? El viaje ha sido un tema en tu vida, y la verdad es que cuando uno se mete en tu biografía recorriendo, o sea, desde tu nacimiento en el norte, y uno te va siguiendo por el mundo, parece uno estar metido en una gran novela, una novela de aventuras, podría ser un Salgari, podría ser, ¿no? Y cuesta en el fondo distinguir esa novela, la que es tu propia vida, de las historias que se van armando. Las historias las vas a buscar, tú sales, tú te abres al mundo en busca de nuevos horizontes, una historia, o la vida te va llevando. Nunca he salido a buscar historias, ¿no? Porque soy un convencido de que la vida está llena de historias y están eligiendo a alguien que las cuente, ¿no? Y las historias son muy rigurosas en eso, ¿no? Pueden ver pasar 100 miles de historias en busca de un autor. Como decía Pirandello, ¿no? Estas son historias. ¿Tú trabajaste con Pirandello? ¿Tú trabajaste sobre una obra de Pirandello? Sí, los 6 personajes en busca de autor. Sí. No, y las historias están eligiendo, este me va a contar, yo creo que este tipo me cuente, ¿no? Este sabe cómo contarme realmente. No, y he viajado, mira, por diferentes razones, ¿no? Primero fue por pasión, o sea, yo creo haber sido una especie de rara avis chilena, porque cuando yo tenía 15 años lo único que soñaba, lo único que quería era salir a conocer el sur, ese sur que me tenía flipado por las narraciones de Francisco Coloane. Bueno, yo leía los libros de Coloane y viajaba con él y quería conocer aquello, ¿no? Cuando tuve la oportunidad a los 16 años haciendo autostop, en un viaje que en términos intelectuales eso se llama viaje iniciático, ¿no? En eso que era hacer autostop con un camionero que me llevó primero hasta Rancagua, ¿entiendes? Otro que me llevó de Rancagua hasta, no sé, hasta Talca, el otro que me llevó hasta Concepción. Hasta cuando me asomé al Reloncaví y supe que estaba a 1080 kilómetros de mi casa, ¿no? Eso era como ir a la luna, ¿entiendes? Y cuando crucé a Chiloé y me subí a un barco y llegué allá a la Patagonia, eso estaba cumpliendo con un sueño. Y quedó el gusto, no, el mundo es para conocerlo. Es bien impresionante, porque tú me cuentas una historia que tiene pequeñas diferencias con la misma historia del niño de la misma edad, que llega hasta Puerto Montt, luego se embarca. Y cuesta mucho diferenciar la realidad de la ficción y el tratamiento que tú le das. Porque ese niño venía obsesionado con Melville, con Moby Dick, y le cuenta, para lograr subirse un ballenero, les cuenta la historia. Le relata esta historia de Moby Dick. Ahora tú me dices que es Coloane. A mí personalmente, mi gran empujador, así, el gran impulsador, no fue Coloane, ¿no? Mira, es que por diversas razones, ¿sabe? Yo recuerdo, yo siempre fui buen lector, ¿eh? En mi casa no había eso que se llama una biblioteca, ¿no? Pero había, digamos, un mueblecito con algunos libros. Pero había pasión por la lectura, ¿no? Y cuando descubrí a Coloane, luego de leer a muchos otros escritores de otras nacionalidades y también chilenos, ¿no? Era enamorado de Verne, de Salgari, enamoradísimo de esos autores, ¿no? de London. Pero me faltaba algo que fuera mucho más cercano a mí, ¿no? Telúrico como yo. Y cuando descubrí a Coloane, descubrí primero ese lenguaje, ¿no? Que en el panorama de las letras chilenas de su época, de su tiempo, que Coloane no abrió la puerta golpeando tímidamente, puedo entrar, la abrió de una patada y entró con un vigor pero enorme, ¿no? Y claro, eso para mí fue extraordinario, ¿no? Y claro, y luego se mezcla la realidad con la ficción, porque a veces, como yo soy lo más cercano que conozco de la vida, ¿no? Como a todo el mundo le pasa, ¿no? Mi referente de la vida más cercano soy evidentemente yo.
tomo partes de mi propia vida, ¿no? Y las incorporo a mis ficciones, ¿no? Porque está claro que estoy hablando de literatura, y la literatura es ficción. ¿Hay algo con respecto a tu vida que uno podría incluso, guardando las proporciones, comparar con la Odisea, este viaje por el mundo, pero siempre hay un retorno? Que es ficción también. ¿Ah? O sea, porque no regresa al lugar del que salió. Ulises no vuelve a Ítaca. no regresa porque él cambió. Y el lugar también. Y el lugar también. Y el lugar también, evidentemente, claro, claro. O sea, a veces es lo mismo de mis regresos a Chile, ¿no? Cuando me preguntan, ¿y cómo son tus regresos a Chile? Digo, bueno, siempre son novedosos porque estoy volviendo a un lugar que no es como era cuando yo lo dejé y yo tampoco soy como era cuando salí, ¿no? Y tú tienes cierta distancia con la palabra patria, como la tienen los tuyos y se ríen de este concepto. Pero la patria tiene muchas dimensiones. La patria no solo habla de un lugar constreñido en un mapa con ciertos límites. Tu familia puede ser tu patria, tu religión puede ser tu patria, tus amores, la literatura puede ser tu patria. ¿Cuál es la patria en la que te sientes más cómodo? Evidentemente la patria de mi idioma, ¿no? De la lengua en la que me expreso, ¿no? Que es, porque cuando pienso que soy parte de una comunidad que solamente por ese lazo de unidad que es el idioma está integrada casi por 500 millones de individuos, ¿no? Y creciendo cada vez más, ¿no? Eso te da una sensación y un sentimiento de pertenencia que es muy grande, ¿no? Pero yo prefiero otra palabra, ¿sabes? Que es más amable, me gusta más, que es la palabra lar, ¿no? ¿Sabes? Porque la patria te lleva, a veces sin querer, también al patriotismo, ¿no? A la defensa exacerbada de tu patria. Y tu patria es mejor que la patria del otro. Y yo detesto eso, ¿no? En cambio, el lar no permite competir. El lar es un lugar desde el cual tú te proyectas y al cual el que llega es bienvenido. Eso es lo grande del lar, ¿no? Entonces, cuando yo veo, ¿no?, esa unión que tú citas, ¿no?, de mi familia, hijos nacidos en Alemania, en Ecuador, en Suecia, ¿no? Y cuando nos reunimos todos, ¿y qué nos une, no? Nos une esa noción del lar, ¿no? Tenemos una pertenencia determinada. Y cada uno, evidentemente, tiene sus propias afinidades culturales, es evidente. Tú estuviste preso en dictadura, lo pasaste mal, muy mal. Fuiste separado de la mujer con que estaba en esa época. Y no volviste, estuviste hasta el 75 detenido, ¿cierto? Y te fuiste al 77. Y no volviste hasta la vuelta de la democracia. En ese sentido, tú habías cambiado y Chile había cambiado. ¿Cómo es esa primera vuelta? ¿Cómo es esa primera distancia? Pero primero hay que decir que la distancia tuvo varias fases, ¿no? La primera fue traumática, ¿no? El hecho de salir y saber que no vas a volver nunca más. El despedirte de tu padre en el aeropuerto y saber que es la última vez que lo vas a ver vivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Tú tenías esa certeza? Sí, así fue, en efecto, ¿no? El saber que, bueno, que había muchas cosas que quedaban irremediablemente destruidas, ¿no? Que no había vuelta atrás en eso, ¿no? Luego la fase esa de aprender a vivir en el exilio, en donde eres un ciudadano de segunda categoría, siempre no tienes derechos, ¿no? Es terrible vivir sin derechos, ¿no? Simplemente aceptando las reglas del juego, casi por cortesía, ¿no? Perder tu capacidad crítica del lugar donde estás viviendo, hasta que te vas integrando de alguna manera, ¿no? Y mediante un juego arduo, duro, ¿no?, en donde eres capaz también de dar a conocer tus intereses y tus puntos de vista, obtienes la aceptación de esos intereses y puntos de vista y pierdes entonces eso que se llama el desarraigo y pasas a ser parte de, con tus características, diferente, no de aquí, pero también ya con derechos, mínimos derechos, en creyendo sí, pero también con derechos, ¿no? Y luego, bueno, fue el volver ya con... Salgo como un joven y regreso como un adulto. Ojo, eso es un paso muy terriblemente importante, ¿no? La transición de la juventud a la adultez la tuve fuera, la tuve moviéndome por diferentes países, ¿no? Y por países muy contradictorios, porque antes de volver a Chile fui corresponsal en Angola, en Mozambique, en Cabo Verde, en Centroamérica, ¿no? Viví en Alemania, viví en Francia. Entonces, lleno de esas realidades estaba evidentemente el anhelo de volver al país, ¿no? El primer momento, claro, sumamente grato, ¿no? El abrazo de los amigos que te estaban esperando en el aeropuerto, ¿no? Pero luego fue ya empezar la relación con el país y ver que el país al que yo quería volver no existía. Estaba en mi memoria, pero no existía. Había cambiado incluso
en el orden de las calles, en tantísimas cosas, llena actitudes, ¿no? Llena actitudes. Había algo que se había perdido, había ese sentimiento provinciano que teníamos siempre los chilenos, ¿no? Había sido cambiado por una especie de cosmopolitismo falso. Yo me hice militante político muy joven, no por una moda, sino era justamente por orígenes. Yo vivía en un barrio muy cercano de aquí donde estamos, que era el barrio Vivaceta, ¿no? Que era un barrio proletario, un barrio obrero, ¿no? En donde se practicaban cosas que muchos años más tarde iba a descubrir que eran viejos valores de la humanidad. Se practicaba el sentido de la ayuda mutua, ¿no? Del socorro mutuo. Era un barrio con una sociedad bellamente solidaria, o sea, nadie estaba solo, ¿no? Si la señora Juanita tenía problemas con su marido porque era alcohólico, bueno, había muchos del barrio, ¿no? Que estaban aconsejando al marido que, si no puedes dejar de tomar, por lo menos entrégale a tu mujer la mitad del sueldo, no te lo bebas todo. Tú me estás contando un mundo... Te estoy contando un mundo idílico. Sí, un mundo anterior al daño. Porque en el fondo, en otra dimensión, hay un cuento tuyo que habla de cómo negociaban los fenicios, que es absolutamente maravilloso. No sé si puedes contarlo en corto, porque la verdad es que es la misma dimensión mítica del hombre anterior al daño. Pero es una cosa como que hay que echar la pelea con Hobbes. Sí, dejaban las cosas y cada uno tomaba lo que quería y dejaba algo a cambio, ¿no? Y estaban todos en paz. Nadie medía las cosas por el valor ficticio de fetiche que tuvieron, sino por su utilidad real. Eso era todo simple. O sea, llegaba un tipo, tomaba una ánfora porque la necesitaba para guardar la miel o el vino, y a cambio dejaba un puñal que había hecho que el otro necesitaba para desollar una oveja. Eso era. Y claro, era un trueque en que no decía, ya yo te paso tanto y tú tanto. No. Se dejaba ahí, y el otro tipo venía y tomaba y dejaba lo que él correspondía. Exactamente. Y el otro volvía y se encontraba que le habían dejado mucho, también lo devolvía. Lo devolvía, exactamente. Hasta que alguien acusa de que alguien robó. Y hay algo muy curioso, que en el fondo el daño parte por el delator, parte por el miedo. Exactamente, el miedo que genera el delator, ¿no? Porque no existe la certeza de que alguien haya robado, ¿no? O simplemente por error dejó algo de una utilidad inferior a la que se había llevado. ¿Tiene algo que tiene que ver como con el rumor? Evidentemente que sí. Porque no es, alguien robó, bueno, ya este sistema no sirve, no se pueden dejar las cosas en la calle porque alguien puede robar. Alguien dijo, alguien puede robar. Soy yo. Sí, claro. Es que eso se manifiesta después en otras demostraciones de la sociedad y tiene que ver con tu pregunta anterior, ¿entiendes? Cuando de pronto se acercaba alguien a ti, ¿no? Y muy compasivamente, y creo que incluso de una manera bastante honesta, intentaba demostrar su compasión diciéndote, yo lamento mucho lo que usted sufrió, ¿no? Pero enseguida agregaba, pero algo habrá hecho, ¿te das cuenta? Entonces, estaba el rumor que se mantenía latente. O sea, alguien le había dicho, no, este tipo lo pasó mal porque algo habrá hecho, ¿no? Independientemente de cierto o no, o qué hizo o no, pesaba más esencialmente el rumor. Y eso es lo que ha corrompido a la sociedad y corrompe esas etapas de la inocencia, ¿no? Esa época de la inocencia. Y este país vivió una época de la inocencia. Nunca fue un paraíso, eso está claro, ¿no? Bueno, tú tienes estos dos Chiles. Este primer Chile al que vuelves luego de 15 años. Empiezas a venir a Chile y te encuentras ya en tu oficio de escritor con el mundillo literario. Y ahí el rumor del que hablábamos, que destruye los primeros sueños, se convierte en un ruido. En un ruido bastante desagradable. Háblame de eso. Sí. No, digamos que yo no me encontré con el mundillo porque nunca lo busqué, ¿no? Evidentemente tengo amigos que son escritores chilenos por afinidad personal. O sea, primero somos amigos y después somos escritores. Y evidentemente, cuando me junto, por ejemplo, a beber un buen whisky con Poli Dela, ¿no? Mi interés no es hablar de literatura, mi interés es escucharlo y tomar whisky, exactamente, ¿no? Tomar whisky. Primero, empecemos por lo otro. Primero tomar un buen whisky con él y escucharle luego sus anécdotas que son extraordinarias. No hay un contador de anécdotas que se iguale a Dela, ¿no? O con otros amigos que tengo, bueno, nos interesa hablar de nosotros como personas, ¿no? Y divertirnos y pasarnos bien. Y si hay tiempo, nos recomendamos un par de libros, eso es todo, ¿no? Entonces,
no soy un bicho de salón literario, ¿no? Detesto los salones literarios. Nunca frecuenté el medio literario chileno desde que regresé, salvo saludar cordialmente a la gente. Y luego me encontré, bueno, con esos que... Es que no sé si son ataques o no, nunca lo he tomado. Me divirtió mucho, por ejemplo, cuando Camilo Marx dijo que yo no existía. Entonces me hizo dudar de mi propia vida, ¿entiendes? Yo le pregunté a mi madre, vieja, ¿vos me pariste alguna vez? Pero dudo, ¿no? Bueno. No, pero finalmente será una invención, es como la invención de Morel. Sí. Como decía, Habitaré en la cabeza de alguien. Habitaré en la cabeza de alguien, sí. Seré el fruto de otro escritor. El otro ha sido algo en los... Mira, que recién, por ejemplo, salió una entrevista en una revista, ¿no? Y sale con un titular que tiene mucho que ver con el rumor, ¿no? Criticado por ser un autor de bestseller. Bueno, yo nunca me he preguntado si soy un autor de bestseller o no. Lo que tengo muy claro es que tengo muchos lectores, y eso lo tengo clarísimo, ¿no? De que me quieren, que me da también... Ahora, lo que pasa es que son los atributos que tú le pones al término. ¿Qué es lo que es bestseller? Los más vendidos. Si la medida de la calidad es inversamente proporcional a la cantidad de gente que desea leerte, o sea, comprarte y leerte, es bien díganme cuál es la ecuación verdadera, porque aquí se rompen todas las leyes de las matemáticas, de la física. Todas, absolutamente todas, ¿no? Y tiene que ver también, volvemos a eso de un rumor que tiene una intención que es muy dudosa. Mira, en uno de mis, creo que segundo o tercer regreso a Chile, ¿no? Fui invitado por una periodista que no voy a identificar, para una entrevista que salió en uno de los medios grandes de este país. Y la entrevista iba muy bien hasta que de pronto me hizo la pregunta qué opinaba yo de la obra de Isabel Allende. Entonces le respondí que la admiro, primero por el tesón que tiene, ¿no? Que hay novelas de ella que me gustan muchísimo, como me pasa con muchos escritores, hay algunas que me gustan más que otras, pero hay algunas que sí me gustan muchísimo. Entonces me insiste, me dice, pero ¿a qué cree usted que se debe que ella tenga 11 millones de lectores? Que eran muchos más. Entonces le digo, mira, eso significa que tiene 11 millones de personas que le gustan los libros de ella, ¿entiendes? Y no significa que sea leída por 11 millones de cretinos. ¿Cuál fue el titular? Sepúlveda, Isabel Allende es leída por 11 millones de cretinos. Bueno. Quiero terminar en este tema juntando tres cosas que hemos tocado. Hablamos del LAR, el lugar primigenio al que pertenece, distinto a una patria. Hablamos del viaje a Odiseo, esta vuelta, que se emparenta además con algo que te sucedió en la vida. Tú volviste con tu primera mujer. Tu mujer que además fue cercenada junto con el sueño socialista y con la dictadura. Tú vuelves, tú logras hacer el viaje a Odiseo con ella. Cambiados los dos, pero todavía había fuego. Tú hablas de mucho más que un fuego el día que te fuiste a juntar con ella. Que pensaste que podían quedar unas brasitas y la verdad es que había mucho más que eso. ¿Tú crees que con Chile, con este Chile distinto, con un tú distinto, y encontrándote además con estos personajes que hacen ruido, pero en un LAR que no debiera haber cambiado, ¿tú puedes en algún minuto llegar a tener ese retorno? Evidentemente que sí, evidentemente que sí. Lo busco y sé que se da, ¿no? Se da, no se da a una escala total, a una escala global del país, pero se da a pequeñas escalas. Es decir, yo siento, por ejemplo, el afecto y que comparto algo con muchísima gente de este país, ¿no? Y que me hace sentir que el círculo se ha cerrado, que he vuelto a ese país irreverente, ¿entiendes? Rebelde, inteligente, iconoclasta, ¿no? Que era el país que yo dejé. Cuando vine a participar, por ejemplo, en los foros sociales que se organizaron aquí en Chile, los encuentros fueron formidables, ¿no? Con gente que era eso, había tanto en común, tan absolutamente en común, que aunque no se planteara con palabras, se sentía ese qué bien que hayas vuelto, no te vayas, y si te vas, regresa, ¿no? Bueno, y claro, ahí eran viajes que terminaban. Y hoy en día, de hecho, ya vienes todos los años, te quedas 3 meses y te quedas a gusto. Y no, me quedo absolutamente a gusto. Tú recuperas cosas que son, miras, que son pequeñas, muy pequeñas, pero que son de una importancia pero muy, muy, muy grande.
sí, cuesta definir, por ejemplo, en términos así de importancia existencial, qué es lo que sientes, ¿no? Cuando tú recuerdas que cuando tenías 16 años y en tu primer viaje, viste de pronto que se acercaba por el horizonte hacia el puerto de Las Papas de Puerto Montt un montón de embarcaciones, ¿no?, a vela y que traían una carga de color azul o morado y que por un problema del tiempo, porque empezó a llover, no lograste preguntar qué era aquello y te quedaste siempre con la duda. Y pasaron, digamos, 35 o 40 años y un día ves eso mismo, ¿no? Y esperas hasta que lleguen las embarcaciones con esa carga azul o morada y sabes que son arándanos de las islas, ¿no?, que vienen recién llegando. Dice, respondí a una pregunta que tenía atravesada en la garganta hace 40 años, ¿no? Cierras un círculo más, ¿sí? Y así se van cerrando una serie de pequeños círculos. Luis, quedé medio confundido con tu presentación. Dijiste que tenías el oficio más antiguo de la humanidad, que era contar historias. Yo pensé que era la prostitución. No, antes existió el oficio de contar historias, por una sencilla razón. Una de las más viejas tradiciones de la humanidad es contarse al final del día cómo fue la jornada, qué pasó, ¿no? Y yo creo que ahí nace la literatura y luego se reproduce en todos los pueblos, ¿no? Yo que he tenido la ocasión de vivir, digamos, en sociedades bastante diferentes de nuestra sociedad occidental, ¿no? Siempre observo esa misma costumbre que permanece inalterable, eso de juntarse al fin del día a contarse cómo fue la jornada. Uno ahí percibe cuando se incorpora la literatura, porque algunos narran los sucesos del día mejor que otros, le agregan cosas, ¿no? Tú dices que la literatura está en esa persona que cuenta un poco mejor el cuento. La relación entre realidad, ficción, relato. Tú cuentas que siendo periodista te mandaban a cubrir sucesos policiales. Siendo muy joven, 17 años, no sé qué edad tenías. Sí, 17. Y cuando volvías partías con los carabineros, te ibas a meter un asesinato en una población y volvías con tu relato. Y lo agarraba el editor y decía, esto es mierda, esto es literatura. Exactamente así fue. Había un personaje mítico en el diario Clarín que se llamaba Zurita, ¿no? y era un personaje realmente mítico, no se contaban muchas historias de él, de que no dormía nunca, por ejemplo, ¿no? Y este Zurita se decía que se alimentaba de café y cigarrillos, ¿no? Y realmente era el redactor jefe. Y yo volvía, ¿no?, después de ver un degollado, un asesinado de cualquier manera, en fin, un crimen terrible, a escribir mi nota que tenía que tener no más de 240 palabras. Era un poquito más largo que un tuit, ¿no? Y él leía y me decía, esto es literatura, a la basura, escríbela de nuevo, no escribas literatura. O sea, y realmente ese tipo me dio siempre una clase magistral, ¿no?, para ser riguroso en cuanto a separar la verdad de la ficción. O sea, la ficción, toda la que tú quieras, cuando estás haciendo literatura. Pero cuando eres periodista, entonces tu vinculación con la realidad tiene que ser también inquebrantable. O sea, no permitir ni la menor filtración de ficción porque vas a dañar terriblemente la realidad. Pero me imagino que te puede haber dado la rigurosidad para entender de qué se trata exactamente el periodismo y la exactitud. Pero además te hizo ver que lo tuyo era intervenir la realidad. Bueno, no con esas palabras, ¿no? Evidentemente, visto luego a la distancia, sí, se daba cuenta de que yo tenía una tendencia a inmiscuirme en la realidad, ¿no?, a adornarla o a mostrarla desde otra perspectiva, ¿no?, porque también la ficción te permite eso, ¿no? Pero no, ahí había que desarrollar eso que se llama, ¿no?, la demostración objetiva de los hechos objetivos, ¿no?, sin ningún subjetivismo de adorno. Uno revisando tu biografía y uniendo tu biografía a tu literatura, uno se da cuenta más o menos el camino cómo va siguiendo, cómo persigue la literatura a tu propia vida. Y uno se da cuenta, también conversando contigo, cómo desaparece, como en algo que leíste en algún minuto, te das cuenta donde desaparece el autor y la realidad y entra la ficción. ¿Cómo trabajas tú esos dos planos? ¿Cuándo tú decides sacarte y entrar a jugar? ¿Es porque la historia va a estar mejor relatada? ¿Es porque también protege cierta intimidad en la creación de la ficción? ¿Cómo vas manejando? Es complejo el tema, ¿sabes? Porque hay algunos libros, por ejemplo, en donde yo he sentido lícito, por ejemplo, darle a un personaje mi propia biografía. Una de mis novelas más autobiográficas es una novela que se llama Nombre de torero,
¿no? Entendí que tenía que darle al personaje mi propia biografía. Coincidió además con algo que fue bastante terrible. Yo esa novela la escribí en un hospital. Estaba mal, realmente mal, ¿no? Consecuencia de la cárcel en Chile. Como era un tipo fuerte, no me contagié de tuberculosis en la cárcel de Temuco, pero el bicho se quedó adentro y se manifestó en el peor lugar, ¿no? Se alojó el bacilo en la columna vertebral y me dio una tuberculosis ósea que casi me manda para el otro lado. Perdí la movilidad en las piernas, ¿no? Bueno, y me salvó un médico rumano que en un continente, ¿no? En un país como Alemania, donde la tuberculosis ya era historia pasada, nadie sabía diagnosticar una tuberculosis. Y ese tipo, un rumano, me miró y dijo, ¿tú eres kurdo o latinoamericano? Latinoamericano. ¿Estuviste en la cárcel? Sí. ¿Cómo era el lugar? Pidió un mapa para ver. Bueno, y diagnosticó, tienes una tuberculosis ósea, el tratamiento va a ser horrible, en fin. Y en el hospital, bueno, escribí esa novela y decidí darle al personaje mi propia biografía, ¿no? Bueno, y se la di íntegramente. Ahora es impresionante cómo tienes no sé si la suerte o una vocación genética para los sucesos extraordinarios, porque tú cuentas cualquier episodio y es un chileno que viene de la dictadura con tuberculosis atendido por un doctor rumano en un hospital en Alemania. Eso ya es como constitución geográfica, o sea como elementos puestos a disposición de una historia, ya están. Es que la vida tiene muchas cosas mágicas. Mira, cuando yo pienso, nunca lo he escrito, ¿no? Pero cuando yo llegué a Alemania, por ejemplo, ¿no? Yo llegué de Nicaragua a Alemania, ¿no? Mi primer trabajo, por ejemplo, fue en una fábrica de cerveza, ¿no? Metiendo botellas en las cajas, y me divertía muchísimo porque me permitió conocer a un mundo totalmente desconocido, que era el mundo de los turcos. Lave muertos en una morgue en Alemania, ¿no? Había que ganarse el pan, ¿no? Fui conductor de unos camiones, esos pequeños camiones que venden helados en las calles, que había que llevarlos a Estambul y era más barato llevarlos por tierra porque de paso los rodabas, ¿no? Que mandarlos por barco, ¿no? Y también un convoy de como 20 latinoamericanos de diferentes nacionalidades llevando camiones a Turquía, una aventura maravillosa, ¿no? Y hasta que logré incorporarme a algo parecido a lo mío, ¿no? Iba toda la semana a la oficina del trabajo a pedir, deme algo de lo mío, o sea, que es escribir, o sea, en periodismo o en literatura, ¿no? Primero me dieron algo que me gustó muchísimo y que fue ser lector de un instituto de estudios iberoamericanos, que había que hacer las fichas mnemotécnicas de toda la literatura que llevaba. Eso era una maravilla. Te pagaban por leer. ¿Y en qué lugar era esto? En Hamburgo, ¿no? Luego ya me encontraron algo de acuerdo a lo mío y claro, y fui empaquetador del Bild Zeitung, el diario más sensacionalista alemán. Hay escritores que sin salir de su casa, Emily Dickinson nunca salió de su jardín siquiera. Borges probablemente nunca salió de su cabeza, y de los miles de elementos que habían en su cabeza, pero de su cabeza. Mujica Leiner retrató el Renacimiento como nadie desde un departamento en Buenos Aires. Tú has viajado mucho, mucho, te ha tocado recorrer el mundo. ¿Para ti te facilita la creación de la historia, ese movimiento perpetuo? Sí, no. A veces también siento la tentación del sedentarismo, ¿no? Decir, no, voy a pasar un año y no voy a ir a ninguna parte, voy a dedicarme a madurar una historia que me está dando vuelta en la cabeza. Pero realmente la tentación de moverte es muy fuerte, ¿no? O sea, a veces tú estás pensando en eso, no, voy a quedarme un año aquí, estás tirado en el jardín de tu casa y de pronto ves pasado un avión y piensas, yo podría ir ahí, yo tendría que ir ahí, ¿no? A algún lugar, ¿no? Pero admiro a la gente, ¿no? que tiene esa capacidad de... Emilio Salgari no salió jamás, nunca viajó en los maravillosos libros que escribió en todos los lugares del mundo, ¿no? Vivía pobre, además porque los editores lo engañaban, bueno, en una casa en el norte de Italia. Uno de los más grandes escritores para mí de libros de viajes es un mexicano que se llama Gonzalo Celorio y escribió uno de los más hermosos libros de viajes, se llama El viaje sedentario, y es el viaje desde el fondo de su casa hasta la puerta de calle. Ah, bueno, maravilloso, claro, no. Maravilloso. No, está perfecto, te entiendo ya, pero es una figura poética, finalmente. El libro es maravilloso. ¿Ah? Porque tú, lo nombras por ahí, en uno de tus libros, nombras a Bruce Chatwin o Paul Bowles, son tipos que salieron al mundo y salieron a buscar algo. Algunos salieron a buscar, otros salieron a confirmar hipótesis, ¿no? Yo creo que la negación del viaje es
ir a confirmar hipótesis. Y ahí ya jodiste el viaje antes de empezarlo, ¿no? Lo bonito del viaje es dejarte sorprender, ¿no? Sí, pero Paul Bowles cuando va en su viaje en Manos Verdes, Cabezas Azules, cuando va al Atlas, va en busca de una teoría que quiere comprobar y que va en busca del origen de la música, de los bereber. Y ahí surge todo. Sí, Chadwick también, cuando hace el viaje antes de escribir en la Patagonia, ¿no? Va a confirmar una hipótesis que tiene, ¿no? Y a mí se me ocurre, con toda la admiración que siento por él, es que si se hubiera despojado del lastre de la hipótesis, su libro hubiera ganado mucho más, porque si tú te fijas, siendo un extraordinario libro, un libro importante, un gran libro en la Patagonia, no se detiene en el paisaje humano. Lo pierde, se pasa de largo. Y los que conocemos esa región del mundo sabemos que basta con entrar a una pulpería para que te asalten 1000 historias que tienes que contar, ¿no? Tú hace unos años vives en España. ¿Cuánto tiempo estás? 3 meses en Chile y el resto del tiempo estás allá? ¿O estás permanentemente viajando? No, viajo bastante, menos que hace 10 años, desde luego. Porque algunos lugares a los que quisiera ir no se han transformado en lugares muy conflictivos y para ir a buscar conflictos, porque sí, gratis, prefiero no hacerlo. Me falta mucho del Medio Oriente, me gustaría mucho conocer más del Medio Oriente, ¿no? Digamos, en Chile estoy 3 meses del año, eso es la media, ¿no? Me voy ahí a un rinconcito, a Peyuco, que es donde tengo el cuartel general, y a partir de ahí me muevo, no por el sur, ¿no? Es bastante agradable de salir un día de la casa y decir, bueno, hoy día voy a ir a recorrer uno de los senderos maravillosos que hay en los parques nacionales, o mañana tomo el barco, ¿no? Y me voy a Punta Arenas a ver a mi amigo Oscar Barrientos, y de Punta Arenas cruzo la Tierra del Fuego, ¿no? Y me voy a Ushuaia a saludar a unos amigos que tengo ahí, en fin. Tú de niño te subes a un barco y te terminas embarcando en una ballenera. Sí, sí. Años después, hay un libro que trata de eso, del niño que sube a una ballenera y termina trabajando para Greenpeace. Pero hay una imagen muy potente ahí, porque en el fondo, de alguna manera, el barco de Greenpeace es la ballenera utópica del futuro. Es la ballenera que va arponeando al enemigo. Al arponeador. ¿Ah? De alguna manera, esos son los grandes cruzadores, son los capitanes Ahab del futuro. Sí. Los hombres que van arriba de esos barcos de Greenpeace. Solo que sin la terrible carga, ¿no? de culpabilidad que tenía el capitán Ahab, porque en el fondo la lucha de él es contra él mismo, ¿no? Para sacarse ese lastre de puritano que tiene, ¿no? No, pero tienes razón. Yo tuve de hecho sigo siendo ahora un cooperante, ¿no? de Greenpeace, pero participé en muchas acciones in situ, ¿no? Mira, una de las medallas lindas que tengo es por haber participado en el bloqueo del puerto de Yokohama en el año 84, que estuvimos 2 meses, ¿no? impidiendo el zarpe de la flota ballenera, y los japoneses nos lanzaban basura, agua fría, y vivíamos en la Zodiac, ¿no? Sí, pues esperando que la comunidad internacional diera... Que reaccionara y aprobaran la moratoria de la Casa de la Ballena. Que estaba aprobada, pero se la estaban saltando olímpicamente. Absolutamente, ¿no? Y hasta que al final se puso en práctica. Bueno, estábamos 6 horas en la Zodiac, subíamos a bordo de las 3 naves nodrizas que teníamos a tomar una sopa caliente, ponernos ropa seca y volver a la Zodiac a impedir que la flota zarpara, ¿no? Y cuando terminó la acción, con la victoria de la moratoria de la Casa de la Ballena, un tío tremendamente simpático, que fue el veterano fundador de Greenpeace, ¿no? David McTaggart, que era lo más opuesto a la idea que se puede tener del ecologista cliché. No era vegetariano, era carnívoro, le encantaba fumar habanos cubanos, le encantaba el buen whisky irlandés, de vida sana. Esa es vida sana, bueno. Y McTaggart, conocido como Old Papi McTaggart en la organización, que estuvo también en esa acción, mandó a hacer para todos los que hicimos eso, estas ballenitas de plata, y este es mi talismán, ¿no? Y que es el recuerdo de los que participamos. Y que tiene algo que ver con la imagen de la ballena, de la aleta de la ballena. Exacto, entonces todos los veteranos que participamos en eso, bueno, y es un buen talismán, trae suerte. Tú has tenido una relación cercana con el cine, desde obras tuyas que han sido hechas películas hasta directamente tú has dirigido películas. Cuéntame un poco de eso. Mira, la más grande ha sido la realización de un largo que se llama Nowhere,
en ninguna parte. Y que nació de una aventura muy bonita, con un amigo que es un gran director, el colombiano Sergio Cabrera. Soñábamos con hacer una película juntos, ¿no? Guión mío, dirección de él. Y un día recibí un encargo en Italia, de la radio y televisión italiana, de querían un guión mío. Yo pensé inmediatamente en mi amigo, lo hacemos juntos. Hice el guión. Y justo cuando se acababa empezaba la preproducción, a Cabrera le cayó un contrato de la televisión española enorme, ¿no? Y no podía. Y un día, bueno, en una escena donde había un tremendo director de fotografía italiano, que se llama Giuseppe Lanci, y había un músico que yo no conocía, y era un tío simpaticísimo, Nicola Piovani, Oscar con La Vita e Bella, con su banda musical. Y estábamos en la escena y de pronto Lanci me dice, qué pena que tu amigo no puede, dice, pero cuéntame el guión. Yo le conté la película. Y este, que es un genio, me dice, es un genio por su profesión, no por lo que me dijo, me dice, pero si ya la estás dirigiendo, dirígela tú. Por la manera en que la estabas contando. Porque la estaba contando. Y Piovani me dice, yo ya tengo la música. Bueno, digo, bueno, y nos lanzamos, ¿no? Y teníamos poco tiempo para armar casting. Fue a hablar con los amigos, mandar cartas. El primero que respondió fue el cubano Jorge Perugorría. No, hermano, yo contigo estoy en esa película. El segundo que respondió fue el chileno, el Pato Contreras. También quiero estar, el Pato, en la película. El Oscar Castro, el Aleph, el Cuervo, también estoy en la película. Y teníamos que tener una figura grande, en fin, por razones comerciales, en fin. Y yo había conocido a Harvey Keitel, lo había visto una sola vez, que es cuando se iba a hacer la película del viejo que leía novelas de amor. Él iba a ser el protagonista y él no pudo. ¿De verdad? Sí, y no pudo. Y me sugirió a quien hizo el personaje después, que fue Richard Dreyfuss, ¿no? Y tenía su email, y le escribí, y le conté. Mira, se trata de esto, es mi primera película, y como yo sé que tú has ayudado a mucha gente en sus primeras películas, entre ellos a Tarantino, me gustaría saber si tu disponibilidad, etc. Y su respuesta fue genial. Me dijo, no, yo voy, desde luego que voy. Sabes que el aprecio que te tengo, cómo te admiro. Y si hay que poner dinero, pongo. Así, Bueno, y después fue a hablar cartón completo. Ángela Molina en España, en fin, y Daniel Fanego, Leonardo Faraglia en Argentina. Y fue hecha por amigos, un grupo de amigos. Y realmente fue un gran trabajo, como hacer un largo, evidentemente. Fueron 9 semanas de trabajo muy intenso en el norte de Argentina, cerca de la frontera con Bolivia. Muchas veces rodamos a casi 5.000 metros, faltaba el aire, había que mascar hojas de coca, tomar agua como bestias, en fin. Y al final sale una película que es un poquito ahora una película de culto, ¿no? Se llevó 2 premios bonitos, que son premios del público en el Festival de Málaga y en el Festival de Marsella. No hay mejor premio que el premio del público, ¿no? Bueno. Y fue una linda experiencia. ¿Y qué te ha pasado con las versiones hechas por otros de tus películas? Estoy conforme, ¿no? Primero con lo que se hizo con la historia de la gaviota del gato que le enseñó a volar. También ahí hubo un montón de coincidencias muy felices, ¿no? Que un día me invitaron a visitar una especie, no una cárcel, sino un centro para niños con problemas delictuales menores de edad en Roma, ¿no? Yo fui a hablar con ellos y de pronto veo que en la sala de al lado había un tipo joven que estaba enseñándole a los chicos a hacer animaciones, con eso tan simple de dibujar en un bloc y luego pasar todas las páginas, ¿no? Sí, lo que uno hacía en la esquina, en el colegio, en la esquina, exacto, en la esquina cómo se movía. del cuaderno. Y me metí a mirar qué es lo que hacía, ¿no? Y luego me presenté, me dijo su nombre, me dijo que era director de películas de animación y me regaló una película que era una joya, que se llama La Flecha Azul, una película de animación italiana. Me gustó mucho. Y cuando se vendieron los derechos del libro, yo tenía mucho miedo de que cayera en manos de Disney. Y al productor le impuse el director. Perfecto. Y fue... Ya, pero una vez vendidos los derechos podría no haberte hecho caso. Es que en la firma de derechos iba mi veto. Y te quiero hacer una última pregunta, antes, que no tiene nada que ver con esto. Retrucando a esa periodista de la que no me quisiste dar el nombre, que te hizo ese juego horrible de titulación, ¿cuántos cretinos leen tus novelas en el mundo? Son varios millones de cretinos que leen mis libros, varios. Okay, muchas muchos. Dime un libro que nunca debiese haber sido escrito.
La Biblia. Un libro que te deje con pesadillas para siempre. No sé, no para siempre, pero deja pesadillas por muchísimo tiempo. Pues la crueldad que describe es la novela de Carlos Luis Falla, Mamita Yunay. Un libro para facilitar la masturbación. Un buen catálogo de esos de bricolaje, ¿no? Un libro para matar a alguien. ¿Por el texto o por el peso del libro? Puede elegir ambas posibilidades. No, yo creo que el peor libro que se ha escrito en la historia de la humanidad, pero el peor, no es para matar a alguien, ya sea golpeándolo con ese libro o dándose para que lo lea, porque seguramente se va a suicidar después de leer algo tan malo, ¿no? Es el Código Da Vinci de Dan Brown. Eso es lo peor que se ha publicado jamás. Un libro para darse estatus. Esto es para sentarte en una plaza y que va pasando alguien y diga, este tipo sabe. Bueno, hay mucha gente que le gusta lo que en España se llama fardar, ¿no? Nunca han leído a Proust, pero se llevan un libro de Marcel Proust y lo abren así para que se vea la tapa, ¿no? Un libro para volver a creer en la humanidad. Rayuela de Cortázar, evidentemente. ¿Tú Rayuela te lo leíste lineal o hiciste el ejercicio de leértelo, de darle un orden? De las dos maneras, de las dos. La primera lectura fue siguiendo las instrucciones del autor, la segunda fue lineal y la tercera también. Un libro para llevar a una isla donde hay un naufragio, sobrevivió un grupo de gente, no hay libros y es el único libro que va a haber para siempre. Yo creo que ahí tienes que llevarte un buen libro de cocina, lo demás es perder el tiempo. Un libro con buenas recetas de cocina. Un libro que te gustaría haber escrito. Colmillo Blanco de Jack London. Me encantaría haberlo escrito. Un libro que te regalarías a ti de 20 años. La conjura de los necios de Kennedy O'Toole. Un libro para regalarle a Don Brown para que aprenda a escribir. Gramática de la lengua inglesa, evidentemente. Hay que partir de bien abajo. Hay que partir de bien abajo, sí. Un libro para conquistar a alguien. El Principito. Un libro para sentirse solo. El Túnel de Sábato. Palabra o giro que ames del español. La palabra más inequívoca, más tajante y la más económica para definir exactamente lo que quiere decir. La palabra gilipollas. Palabra o giro que detestes. Todos los anglicismos castellanizados o españolizados. Por ejemplo, me enferma cuando estoy en España, por ejemplo, y escucho hablar de la punta del iceberg. Corrijo, le digo, no, díganlo en inglés, se dice iceberg, o témpano, que es una palabra tan bella y expresa exactamente lo mismo, ¿no? Palabra o giro que te gustaría importar, porque no está en el español y te parece que es una palabra maravillosa de otra lengua. Del portugués la palabra saudade, es preciosa la palabra. Y no existe. Porque ¿cuál sería una aproximación a saudade? ¿Tiene que ver con melancolía? No. Saudade no tiene nada que ver con melancolía, ¿sabes por qué? Primero, ¿qué es la melancolía, no? Tommaso de Lampedusa hizo una definición genial de la melancolía. Dijo, la melancolía es la felicidad de estar triste, ¿no? Por eso yo no soy melancólico. Neruda decía que melancolía era una palabra larga y angosta, como un hilo a punto de cortarse. Como Chile. No, me quedo con la de Lampedusa, no esa felicidad de estar triste. Y la palabra saudade no tiene nada. La palabra saudade es... una rememorada. Yo creo que es nostalgia en estado puro. Nostalgia en estado puro, o sea, nostalgia no lacerante. Palabra o giro que te parezca intraducible del español. Es que te dicen, ¿pero qué significa eso? Es que al revés, no tengo una palabra en tu idioma para... Es que hay tantas... mira, los traductores sufren tanto. Hace muy poco, mi traductora italiana, la que ha traducido todos mis libros al italiano, ¿no? Se llama Ilide Carmignani, es una mujer maravillosa. Me pidió ayuda porque estaba traduciendo a un escritor mexicano. Y no es que no entendiera una palabra, no entendía un texto, no entendía un texto entero, ¿no? Y el texto decía más o menos, los pinches escuincles se chingaron al gringo y le metieron un sopilote por guajalote, güey. No. Eso traducido al castellano significa, o sea, los pinches escuincles, los niños
malos o traviesos, ¿no? Se chingaron al gringo, o sea, engañaron a un gringo y le metieron un sopilote por guajalote, o sea, le vendieron un buitre por pavo. Entonces, bueno, la pobre está absolutamente perdida. No. Cualquiera de esas palabras es intraducible. Palabra que inventarías o que ya inventaste porque te faltó. Sí, yo inventé una palabra y me encanta. Inventé la palabra amor con H, que es una mezcla de humor y amor, y es la única manera de referirte a veces a hechos del pasado, ¿no? Para que dejen de dolerte. Qué curioso. En una novela que se llama La sombra de lo que fuimos, explico claramente que la clave de esa novela me la dio la invención de esa palabra, amor con H. Yo que habría pensado que amor con H es la verdadera y profunda dimensión del amor donde uno es realmente huevón. Luis. Estamos de acuerdo. Muchas gracias.